¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Enlace Internacional, la propuesta en política internacional de la TV pública mendocina. En esta ocasión también nos encontramos con otro especial donde vamos a trabajar distintas temáticas, como lo que ha sido el proceso electoral de Israel. Exactamente, vamos también a tratar las elecciones en Estados Unidos con entrevista en profundidad y la COP27. Tal cual, pero te lo adelantamos todo en este video. Ahora nos vamos a Israel justamente para analizar este proceso electoral que se ha llevado a cabo y que ha llevado nuevamente a Benjamín Netanyahu a la posibilidad de formar gobierno. Exactamente, y para hacer un análisis en profundidad y tratar de entender lo que está pasando en Israel y por qué podría regresar Benjamín Netanyahu al poder, vamos a hacerle una entrevista a Claudio Fantini, analista internacional, politólogo. ¿Cómo le va, Claudio? Un placer tenerlo aquí en Enlace Internacional. ¿Qué tal? Un gusto, Luz, un gusto, Augusto. Gracias por la llamada. Gracias a usted. Bueno, anticipábamos esto, ¿no? Benjamín Netanyahu logró la mayoría junto con sus aliados y volvería a ser el primer ministro de Israel, esto hasta que se supone el domingo el presidente Isaac Herzog lo anuncie. Pero ¿a qué se debe o qué cree usted, a qué se debe el regreso de Netanyahu después de haber estado 15 años en total en el poder? Bueno, yo creo que la política israelí se ha convertido en un nudo gordiano que nadie puede desatar. Yo no sé si esta vuelta de Netanyahu al cargo de primer ministro podrá resolver la cuadratura de círculo que se ha generado en la política israelí. Y si puede hacerlo, es difícil imaginar cómo va a lograrlo, porque lo que se viene es un gobierno que incorpora a sectores de posiciones extremistas. En los años que ha gobernado Netanyahu siempre ha estado asociado con partidos fundamentalistas, ¿no? Con partidos ultra religiosos, pero en este caso a los partidos ultra religiosos que van a estar en parte del gobierno de coalición se suma un partido sumamente controversial, que es el partido llamado sionismo religioso, liderado por Itamar Gvir, que es un dirigente que en reiteradas oportunidades ha tenido pronunciamientos claramente calificables de racistas. Tiene una posición antiárabe que atraviesa todos los límites de lo aceptable en una democracia. El partido Likud se ha fortalecido en esta última elección, se ha fortalecido medianamente, pero está lejos de que le alcance para formar un gobierno sin estas fuerzas que son extremistas, ¿no? Netanyahu tendría que aspirar a encabezar un gobierno más de centro, pero Netanyahu a lo que aspira, desde mi punto de vista, es a recuperar el poder. Y por eso va a formar una coalición en la cual va a participar un liderazgo tan controversial como el del partido sionismo religioso. Bien, Claudio, en relación justamente a esto que plantea a la multiplicidad de espacios que está, digamos, que está convocando justamente Netanyahu para poder formar gobierno y las complicaciones que ha tenido en las últimas elecciones Israel,
¿Esto se puede ver como un desafío que no ha podido confrontar el sistema parlamentario en Israel? ¿O por dónde cree usted que viene por ahí justamente esta incapacidad de formación de gobierno? Bueno, lo que acá estamos viendo es, por un lado, un derrumbe de los partidos tradicionales de la centroizquierda, ¿no? Que es un derrumbe calamitoso, ¿no? Prácticamente el Partido Laborista ha quedado casi en las fronteras de la extinción. Y el Partido Laborista es nada menos que el descendiente del Mapai, es el partido fundacional en Israel, es el partido que tuvo un rol esencial en la creación del Estado de Israel, es el partido de David Ben Gurión, ¿no? Y de otras grandes figuras como Golda Meir, como Isaac Rabin, como Shimon Peres, ¿no? Y sin embargo en esta última elección terminó de derrumbarse casi hasta hacia los umbrales de la inexistencia. Y el Meretz, que era otro de los partidos de la centroizquierda fuerte, nunca llegó a ser medianamente mayoritario, pero siempre era un posible componente de un gobierno de coalición de centro con el centroizquierda. Y directamente ni siquiera pudo lograr el mínimo indispensable para que puedan sus candidatos, o alguno de ellos, aunque sea uno, acceder a una banca en la Knesset. Quedó afuera de la Knesset el partido Meretz. Tal cual. Por otro lado, los partidos de centro, que más que importantes como partidos, tienen figuras medianamente importantes. Lapid, el actual primer ministro, y el general Benny Gantz, no han logrado la suma que esperaban lograr, el porcentaje que esperaban lograr, como para poder formar el gobierno. El único que está en condiciones de formar gobierno es Netanyahu, pero un gobierno asociado con fuerzas extremistas, y por ende es un horizonte de incertidumbre el que se abre en Israel. Exactamente. Claudio, bien usted mencionaba esta alianza con sionismo religioso y los partidos ultraortodoxos y la figura de Itamar Ben-Gvir, que es bastante controversial. Pero según lo que informan los medios israelíes, Gvir lo que estaría tratando de pedir es el Ministerio de Seguridad Pública. ¿Qué tan factible es que lo logre, teniendo en cuenta esta figura que, digamos, ha sido condenado por racismo, tiene una prédica en contra de los árabes, y justamente esto se da en un contexto en donde hay mucha tensión con los palestinos? Bueno, es que la verdad es que ha crecido tanto en las urnas en esta última elección que está en condiciones de presionar a Netanyahu y obtener lo que pretende. Está en condiciones, porque sin ese partido, Benjamin Netanyahu no tiene posibilidad de armar gobierno. Netanyahu necesita a sionismo religioso, y por eso sionismo religioso le va a poner exigencias que van a resultar inaceptables para el centro. Esta elección ha tenido un resultado sumamente preocupante en la medida en que las fuerzas de centro y los liderazgos de centro son los que han quedado debilitados, mientras que han alcanzado posiciones con capacidad de presión muy fuerte, casi con capacidad de extorsión, partidos de posiciones tan radicales como el partido de Itamar Ben-Gvir. Bien, Claudio, en ese contexto en el cual vemos un Benjamín Netanyahu que va a tratar de, digamos, formar gobierno con un espacio que tiene propuestas, digamos, lo más a la derecha que se recuerda en los últimos tiempos. ¿Cuál es la gobernabilidad que vos prevés? Y yo creo que se va a acentuar la marginación de la población árabe israelí. Creo que se va a deteriorar aún más la situación de ese sector de la sociedad
israelí, y creo que se va a alejar totalmente, por lo menos durante el periodo que dure esta coalición gobernante, la posibilidad de reactivar las negociaciones con la Autoridad Nacional Palestina. O sea, lo que cabe esperar, ojalá uno se equivoque, pero lo que cabe esperar es un incremento de la belicosidad, es un incremento de la conflictividad, puertas para adentro hacia los sectores pacifistas de la sociedad israelí, hacia los sectores que son partidarios del diálogo con las autoridades palestinas en Cisjordania, y también la conflictividad y la hostilidad hacia los partidos árabes israelíes y la población árabe israelí. Creo que la situación es así de preocupante, porque es un gobierno en el cual el centro se ha debilitado. Después de esta elección, el centro ha perdido gravitación. Claro. Lo mejor que podría pasar, o una posibilidad, pero que no es la de primera instancia, pero sería auspiciosa, es que Netanyahu se abra a negociar con Benny Gantz y con Lapid. ¿Podría pasar eso? Pero no es eso lo que se ve. Yo creo que Netanyahu está muy obsesionado, antes que nada, con recuperar el poder, con que el poder le sirva como un blindaje frente a las causas judiciales que lo empujan al banquillo de los acusados, y que siente que a eso lo tiene más asegurado, a ese blindaje y a ese poder lo tiene más asegurado en sociedad con estos sectores extremos, que lo que van a producir es un aumento de la conflictividad hacia adentro de Israel, y de Israel para con la parte palestina, ¿no? Con Cisjordania y con Gaza. Claro, tal cual. Claudio, ahí hacías referencia justo a la variable, a la posibilidad, digamos, de que se diese una formación de gobierno no esperada, que sería con Benny Gantz. Hola. Sí, ¿me escucha? ¿Ahí nos escucha? Hola, Claudio, hola. Creo que hemos perdido. A ver, Claudio nos escucha, nosotros lo escuchamos. ¿Claudio? No escucho nada. No se escucha, se ha cortado la comunicación. Justamente estábamos analizando el estado en el que se encuentran las posibles formaciones de gobierno que se den entre lo que sería Benjamín Netanyahu y los sectores de oposición. Justamente a lo último había hecho una referencia, Claudio, en relación a la posibilidad baja de que se diese un acuerdo grande, un acuerdo amplio, como ha existido en otras épocas. Y eso también se debe a que los medios israelíes han estado hablando de que Isaac Herzog, el presidente de Israel, había tenido una reunión con Benny Gantz y con Yair Lapid para tratar de convencerlo y que hiciera una coalición más. Un gran acuerdo. Claro, el tema es que después Isaac Herzog descartó esta posibilidad. En este contexto, la verdad que dado el conflicto que se está dando entre Ucrania y Rusia, los incrementos a nivel inflación y a nivel energético serían una herramienta virtuosa poder empezar a trabajar gobiernos de estas instancias, que de hecho, si uno se fija, es muy similar en algunos puntos a la formación de gobierno que consiguió Olaf Scholz en Alemania. Exactamente. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Por lo pronto se habla de que no es factible que ocurra este tipo de coalición, sino que apuntaría a la coalición con el sionismo religioso y con los partidos ultraortodoxos. Ben-Gvir principalmente estaría requiriendo el Ministerio de Seguridad Pública. Todo puede darse en este tipo de negociaciones, dado que las charlas son amplias, son de gabinetes, de estructuras. Además, agregar que habían solicitado también el Ministerio de Educación. Exacto, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Defensa habían pedido para justamente los aliados. Hay que ver qué es lo que pasa también con Estados Unidos, porque, por ejemplo, Anthony Blinken la semana pasada, el viernes, en el marco de conocerse los resultados que se conocen el jueves, tiene una conversación con el presidente palestino Mahmoud Abbas, en donde después de esa comunicación, lo que hace Anthony Blinken es colocar en Twitter un mensaje abogado
abogando a que Estados Unidos sigue presionando para que esté la solución de los 12 estados, que haya una cohesión. Básicamente un mensaje hacia Benjamín Netanyahu, hacia dónde va a llevarlo con la extrema derecha. Y de hecho ahí también tenemos que ver justamente la ambivalencia que se da por parte de Estados Unidos, porque tiene un problema de Estado. Hay demócratas en el gobierno, plantean 2 estados. Sí. Hay republicanos en gobierno, plantean un solo estado. Entonces ahí también es algo muy inconstante y muy poco sostenible, ¿no? Exactamente, un poco sostenible a largo plazo, y se necesita una solución a corto plazo, básicamente lo que está pasando allí en Israel. Así que vamos a estar atentos, porque teóricamente se terminan las conversaciones o las consultas oficiales que fueron encabezadas por el presidente de Israel con los distintos partidos que tienen representación parlamentaria. Ahí los partidos sugieren una persona que tiene más votos, que se espera que sea Benjamín Netanyahu, y se anunciaría el domingo, en donde Isaac Herzog le pediría a Netanyahu que forme gobierno. Tal cual, vamos a analizarlo porque además esto sin duda va a ser determinante en las formas en las que se aborden los potenciales tratados y acuerdos en materia nuclear con Irán. Así que también ese es un tema muy delicado, que depende mucho también de la formación de gobierno que se vaya a dar. Exactamente, así que vamos a estar atentos. Nosotros nos vamos a un breve corte, pero quédense porque en el próximo bloque vamos a hacer un análisis muy interesante de las elecciones intermedias de Estados Unidos. Ya volvemos. ¿Querés internet? Entonces querés Aero. Internet que vuela en todo Mendoza. Llámanos al 0810-333-0446. Ingresá a www.aero.com.ar. Aero. Internet que vuela. Continuamos en Enlace Internacional y, como te habíamos prometido, vamos a ir a Estados Unidos para analizar las elecciones intermedias, ¿no, Augusto? Exacto, para esto estamos en contacto ya vía Zoom con un amigo de la casa, amigo absoluto, Mauricio Zabalza, periodista argentino radicado hace bastante tiempo en los Estados Unidos. ¿A quién saludamos? ¿Cómo te va, Mauricio? ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien. Acá un post-elección que nos dejó tantas cosas realmente para hablar. Impresionante, impresionante. Para meternos en el tema, primero, ¿qué pasó con, en un contexto donde se da una elección intermedia en los Estados Unidos, donde había por ahí una impresión de que podía llegar a existir una ola roja? No existió. ¿Qué pasó? Bueno, a ver, vamos por el principio. Dale. Las encuestas estaban diciendo que por la cuestión económica y por algunas cuestiones más, por ahí cosas de guerra y distintas aristas, la gente hubiera votado al Partido Republicano. Pero ¿qué pasó? Me da la impresión de que es la elección más democrática de la historia de Estados Unidos. Bueno, ustedes no sé si saben el dato que desde el 42 en adelante nunca un oficialista ganó las elecciones de medio término. Solo en Clinton una vez y pasó otra vez después de la Torre Gemela. Dicho esto, todos esperamos que viniera la debacle para la administración Biden, sobre todas las cosas por la cuestión económica, ¿no? Hay que tener en cuenta que más del 60% está preocupado, y recién el segundo tema en particular sería el del aborto, pero recién está en el 15%. Bueno, dicho esto, pasó todo lo contrario. Todo lo contrario. Se democratizó el país y hay un montón de ejemplos que por ahí no salen en los grandes medios nacionales y que por ahí yo se los voy a tirar así para que ustedes vean el muestrario. Por empezar, me parece que el gran derrotado de esta elección es Donald Trump, definitivamente. ¿Por qué? Porque más de 300 de sus candidatos, donde él hizo campaña personalmente, más de la mitad perdió. Y esos candidatos no solo que perdieron, sino que tienen su historia porque estuvieron en el lanzamiento del golpe de Estado fallido del 6 de enero. Esos candidatos, candidatos negacionistas, candidatos que siguen diciendo que es un fraude la administración de Biden, que no existe, que el verdadero presidente es Trump. Entonces, que la gente por ahí, personas que tienen problemas económicos, que realmente les cuesta llegar al fin de mes porque aumentó un 10% la inflación, pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, los alquileres subieron un 40%. Atento, es una diferencia muy grande. Sin embargo, por ahí prefirieron poner
la boleta en el otro lugar de estos candidatos para decir, vamos a preservar la cuestión de la democracia porque si no, no sabemos en qué terminamos. Y también el voto fundamentalmente de la mujer, que me parece que no lo vio venir al Partido Republicano, que la mujer votó básicamente a demócrata por la cuestión del aborto. Hay que tener en cuenta que muchos de los estados fueron plebiscitos también para la cuestión de hacer constitucional del derecho al aborto, salvo algunos estados, bueno, que todos los conocemos como Texas, por ejemplo, pero lo cierto que se emparejó esta cuestión y estamos esperando que salga Trump. Todavía no ha salido a ningún lado y si en las elecciones en las que perdió tiró el espagueti con salsa en la pared de acuerdo a su secretaria, yo no sé qué habrá tirado en esta elección porque en realidad estaba en juego por ahí su carrera política. ¿Quién es el gran ganador hablando de las elecciones? Ron DeSantis. Sí. Ron DeSantis del Partido Republicano, que él sí hizo la marea roja en Florida y arrasó incluso con condados donde nunca habían ganado los republicanos, como Miami-Dade, y es naturalmente quien va a competir con Donald Trump en las primarias para presidente de la nación. A ver, a mí realmente Ron DeSantis me cae muy mal en un montón de cuestiones inmigratorias, cuestiones de algunas leyes que largó por la cuestión de las personas diferentes. Sin embargo, hay que decir que el tipo está en funciones, como pasó con Pence en su momento, que era gobernador de Indiana. Está en funciones y la gente lo adora. Entonces, atento con el tema del voto, ¿no? Y aparte el cambio de época en los medios nacionales. Robert Murdoch, de la cadena Fox, que siempre apoyó a los candidatos conservadores y que lo tuvo en alto Donald Trump, en el New York Post de New York ayer, en la tapa puso nuevo futuro para el Partido Republicano y puso la foto en grande de Ron DeSantis, para que vean para dónde va la cosa, ¿no? Claro, exacto. Es importante, hay que estar muy atentos a la figura de Ron DeSantis. Pero para entender un poco, si bien todavía no están los resultados definitivos, ¿cómo estaría quedando entonces la Cámara de Representantes y la Cámara de Senadores con lo que se sabe hasta ahora? Mirá, vamos con la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores está ganando el Partido Republicano, pero va a quedar por dirimir Georgia. ¿Por qué? Porque ninguno de los candidatos llegó al 50% y de cualquier manera estaba punteando el candidato demócrata en Georgia, aunque a gobernador ganó el candidato republicano. Por eso digo que se democratizó muchísimo todo, ¿no? Sí. Nosotros estamos acostumbrados los argentinos que, por ejemplo, si Kicillof gana la provincia de Buenos Aires, toda la lista, obviamente se lleva toda la lista y terminan ganando las cámaras. Bueno, acá no es así. Entonces, esa elección, ese balotaje de Georgia que no se definió, se va a decidir el 6 de diciembre y me parece que de ganar el candidato demócrata, puede perder, pero de ganar, empareja la Cámara y de senadores y termina definiendo, como definió en un montón de, creo que 30 veces, una cosa histórica, Kamala Harris como presidente termina como pasó en su momento con Cobos. Eso es la Cámara de Senadores. En la Cámara de Representantes, evidentemente, va a ganar el Partido Republicano. ¿Y por qué? ¿Y por qué hablo de democratización? Por ejemplo, en Nueva York se elige la primera gobernadora demócrata, Kathy Hochul, que fue quien reemplazó a Cuomo por cuestiones de acoso sexual, que renunció. Entonces, ahora se legitimó en el poder. Pero atento, Nueva York toda la vida fue demócrata. Nadie lo está diciendo eso. Sin embargo, le está otorgando el Estado de Nueva York. Ay, justo hemos perdido la comunicación. A ver, ¿nos escuchás? Ahí estamos. Bien. Hablabas el Estado de Nueva York. Ahí está, el Estado de Nueva York es todo rojo en este momento y solamente ganaron los demócratas en New York City. Claro, la población de New York City hace de que por ahí Charles Schumer sea el senador que ganó. Pero guarda que la Casa de Representantes mandó 4 representantes del Partido Republicano en Nueva York. Eso es histórico y no ha salido en ningún lado. Entonces, si eso lo trasladamos a distintos lugares del país, obviamente que el Partido Republicano se va a terminar quedando con la Cámara, que todavía le faltan algunos votos, pero se están dirimiendo. Miren, para dar una idea, por ejemplo, Arizona recién van con el 70% de los votos. ¿Por qué se tarda tanto? Y bueno, se tarda tanto por el tema del correo. Y hay que tener en cuenta, después de lo que pasó en la elección de Trump y Biden, obviamente que todos estos estados más pequeños se están poniendo la lupa porque hay que tener en cuenta que fueron apretados, que le hicieron cuestiones judiciales. Entonces, van despacito. Y fíjate, ya que digo de Arizona, según una situación particular, Katy Lake,
la candidata de Trump, yo digo una Trump en chiquitita, incluso con peores modos que Trump, porque ella es periodista, conductora de televisión por 20 años, ha dicho que, por ejemplo, ella iba a ganar y que no iba a perder. No iba a perder, que ella solamente aceptaba ganar, que si perdía era fraude. A ver, un poquito más o menos lo que decía atrás, ¿no? Y que iba a democratizar los medios, como diciendo, y ya van a ver ustedes periodistas, como diciendo, voy a aplicar una censura en el estado de Arizona. Una cosa, una locura. Bueno, ¿qué pasó con Kari Lake? Que obviamente fue impuesta por Trump. Muy bonita ella, está perdiendo y recién van el 70%, pero a minuto que va pasando la elección se ven que los porcentajes se le van alejando justamente y seguramente no va a ser la gobernadora de Arizona. Pero en el mismo estado también un montón de republicanos ganaron para la Casa de Representantes. Una cosa parecida a lo que pasó con New York. Entonces, como le digo, ¿quién ganó? Me parece que ganó la democracia y la gente dice, basta de toda esta historia, basta de todas estas peleas, basta de toda esta grieta. Yo lo que quiero es llegar a fin de mes, pagar la luz, pagar el seguro del auto, pagar el gas y que me alcance para el alquiler, porque realmente estamos bastante complicados, ¿no? Mauricio, si bien hay estados como California, por ejemplo, que ha sido históricamente demócrata, se han sostenido, pero estamos en condiciones de afirmar que los estados pendulares se han abierto mucho más. Estado pendular le llamábamos a aquellos estados que definían una elección, ¿no? Sí, a ver, ya vamos a sacar un estado del pendular. Lo sacamos a Florida. Yo todos los años escucho que Florida es estado pendular y la verdad que estoy acá siempre ganan republicanos y que no es más estado pendular. Desde el día que en la elección de Gore hicieron algo ahí con una urna y terminó ganando la elección, Bush, se acabó el estado pendular, ¿no? Ahora sí, que están todos estos estados, Nevada, Arizona, Pensilvania, que fue una sorpresa. ¿Sabes que en Pensilvania justamente Trump hizo mucha campaña por el doctor Oz, un doctor muy famoso en televisión, que hace muchos años que está acá, y terminó ganando por una persona de clase trabajadora, simple, común, le termina ganando, que aparte había tenido una ACV en mayo, y en los debates realmente daba pena ver a esta persona, no podía articular palabras, y sin embargo, ¿qué hizo la gente? No, vamos a votarlo, basta de toda esta historia. Y también perdió el gran candidato de Trump en la gobernación, y entonces Pensilvania se fue toda demócrata, por ejemplo, que es uno de los estados pendulares, ¿no? Exacto. Pendulares. Exacto. Me quedo con una cuestión que decías recién, que la gente ha votado pensando en quiero llenar mis bolsillos, quiero que esta situación de la inflación se mejore. Pero teniendo en cuenta las declaraciones de Joe Biden de anoche, en los que reconoció que les fue mejor de lo que pensaba, y uno de los periodistas le preguntó cómo iba a continuar su gestión y dijo que va a continuar en la misma línea. Entonces, ¿qué posibilidades hay de que continúe en la misma línea si probablemente pierda la mayoría en la Cámara de Representantes? Bueno, lo que pasa es que Biden es un famoso contenedor de cosas, me parece. Ya se comunicó con Kevin McCarthy, que va a ser el presidente de la Cámara, y van a tener el Senado, sí que Georgia le da la elección, ¿no? De cualquier manera, hoy a la mañana ya surgieron nuevos datos de lo que sería la cuestión de como el INDEC en Argentina, y bueno, va mucho mejor la economía, esa es la verdad, va mucho mejor, y de hecho eso hizo que rebotaran las acciones en Wall Street, que estaban un poco dudando. Cuando parecía que ganaban los republicanos, se levantaron, porque obviamente en la época de Trump en Wall Street ganaron mucha plata, y te lo puedo asegurar. Yo tengo gente, puedo contar ejemplos personales de mucha gente sobre este tema, pero ya hoy viendo los indicadores de que hay más trabajo, porque la verdad que hay uno va por cualquier lado y están pidiendo gente. ¿Por qué? Porque después de la pandemia mucha gente no volvió a trabajar, mucha gente se retiró, mucha gente cambió su trabajo de la casa. Entonces hay mucho trabajo. Ahora, claro, ¿qué pasa? Como pasa en Argentina, uno consigue el trabajo, cobra 15 la hora y la verdad que le cuesta llegar a fin de mes. Esa es la cuestión, me parece, el trabajo en el que van a tener que estar trabajando todos en conjunto para que esto realmente se ponga de vuelta a niveles normales, ¿viste? Y lo de la inflación del 10%... yo no me la creo. Para el supermercado, a mí me gusta una especie de torta que se llama la torta de Luciana, que siempre estaba entre $4 y $5 y ahora vale $7.69. ¿No? Claro. Entonces, hay por ahí en productos muy básicos como el huevo y la leche, de pronto estaremos hablando de un 8 o 10%, pero el resto de las cosas realmente se fueron.
Mauricio, hacías referencia justamente, usaste el concepto contenedor en relación a Joe Biden. Este Biden contenedor a nivel cámaras, ¿puede llegar a ser que sepa aprovechar este crecimiento justamente de DeSantis, esta deslucidez por ahí que ha tenido Trump y que traten de generar mayorías con algunos sectores dependiendo de las temáticas? Y lo que pasa es que ha cambiado, me parece que esto cambió todo, porque el mensaje de la gente es decir, basta de la estupidez. Yo, por ejemplo, yo he visto tanto de estos candidatos, incluso gente que está en el gobierno. La escuché a Marjorie Greene que dijo, no le vamos a dar un peso más a Ucrania. Y si no le dan un peso más a Ucrania, la elección termina, la guerra termina mañana. O Putin se queda con Ucrania. A ver, cosas que son realmente incoherentes. Pero nadie dice, ¿cómo vamos a hacer para bajar la tasa de interés? Nadie dice, ¿cómo vamos a bajar la gasolina? ¿Cómo vamos a incentivar a todos aquellos petroleros de este país que se quedaron en el tiempo y que no pueden sacar más petróleo porque no tienen la tecnología ni por ahí la sabiduría? Esas son las cosas que queremos escuchar los que vivimos acá, ¿no? Porque, a ver, hay que tener en cuenta, yo hace 20 años que estoy acá y es un país próspero, uno sabe que es un país próspero, ¿no? Pero últimamente las cosas se están complicando demasiado y fíjate que después de la caída en el 2008, con el tema de las hipotecas, dentro de 15 años, más o menos 15, 20 años, se viene una realidad que me parece que va a ser mundial, ¿no? Va a haber un montón de jubilados, de retirados, sin casa propia. Sin casa propia. Entonces, me parece que también hay que trabajar por un lugar que uno de pronto no lo va a poder ver. Por cierto, ayer le preguntaron a Biden qué va a hacer si va a ser candidato. Él dijo que quiere ser candidato. Sí. Yo me parece que es un desatino que él sea candidato. Hay que tener en cuenta que él entró por la teoría del menos malo, no entró porque era justamente Gandhi, ¿no? Entonces, me da y él dijo, igualmente voy a esperar que pasen las fiestas y lo voy a hablar en familia. Y bueno, y me parece que después, los primeros meses del año que viene, vamos a tener un poco más de definiciones por la cuestión, porque tampoco se avisora alguna figura del Partido Demócrata. Que esa es la verdad, ¿no? Si bien ganó, por ejemplo, el gobernador de California, está muy, muy tirado hacia la izquierda con algunas de sus propuestas y eso para el gusto americano es un poco complicado, ¿no? Sí, ¿y la figura de Kamala Harris ya quedó completamente deslucida, crees vos? ¿Sabés qué? Para mí quedó deslucida desde el día 1 que le dieron que solucionara una cuestión inmigratoria en el sur. Y la verdad que eso ha ido para peor. Eso ha ido para peor. Y bueno, y después tuvimos la avalancha de los pobres venezolanos que vinieron a este país. Y bueno, Biden tuvo que cortar eso. Yo, de hecho, mira, hace 2 o 3 días atrás estuve con 2 familias venezolanas y te cuentan lo que es la travesía y realmente uno no puede creerlo. Por empezar, te cuentan por qué se fueron, que es lo primero que digo. ¿Por qué te fuiste? Y ellos por ahí priorizan estar acá. Se vienen con sus hijos, cruzan la selva del Darién entre Panamá y Colombia, que realmente es impresionante. Cuando uno lo ve, dice que les costó más o menos unos 10 días cruzar solo la selva del Darién, donde no hay caminos, no hay nada, y cruzan con sus niños, con sus bebés. ¿Y por qué cruzan? Y porque nuestros países están peor, está claro, ¿no? Y no avisoran ningún tipo de futuro. Y por ahí acá ven que de pronto le dan un asilo político, pero bueno, Biden eso lo cortó, que yo me parece que se va a volver a abrir, que lo cortó justamente para que algunos conservadores y que por ahí no les gusta la cuestión inmigratoria digan, bueno, vamos a votar Partido Demócrata, pero me da la impresión de que eso se va a volver a abrir porque hay que dejarlos entrar a todos, a los que son exiliados, porque vienen de dictaduras como Cuba, como Nicaragua, hay que dejarlos entrar, ¿no? Mauricio, antes de cerrar, no quería dejar de preguntarte en relación a la figura de los Obama, y te hablo en plural. ¿Siguen teniendo peso, siguen siendo relevantes, influyentes? ¿Podría llegar a aparecer algún nombre antes de terminar la gestión como alguna forma de estrategia? Obama es el comodín. Cada vez que se complica la elección, ¿quién sale? Obama. ¿Sale? Va a los actos y obviamente empieza a hablar y uno se acuerda de que está mal que habla Biden, pobre Biden, ¿no? Que tiene aparte ese problema con el habla y cuando se le apaga el teleprompter se le apagan todas las luces, ¿no? Pero sale Obama y bueno. Ahora, es unificante y te lo puedo asegurar, al menos dentro del Partido Demócrata y por ahí aquellos que por ahí somos independientes,
cada vez que se dice, ¿y qué pasaría si fuera su mujer candidata? ¿No? Yo siempre lo dije, para mí la mujer de Obama robaría en las elecciones. Sí. Robaría, ante cualquier escenario. Pero Michelle no quiere saber nada, no quiere saber nada. Supongo que ella entiende, es abogada de profesión y estuvo 8 años y entiende del desgaste que es el presidente, ¿no? Entran con el pelo oscuro y terminan con el pelo blanco, ¿no? Entonces, lo veo con Alberto Fernández, pobre, que tenía un poco más de color y ahora es pura nieve en su pelo. Pero si Michelle Obama llegara a decir, me gustaría, me parece que sería la candidata natural, definitivamente, ¿no? Tal cual. Bueno, Mauricio, como siempre es un placer charlar con vos, se nos ha acabado el tiempo, pero seguramente vamos a seguir molestándote en otra ocasión para que nos ayudes a entender lo que pasa allá en Estados Unidos. Dale, chicos. Y en una semanita y pico, Donald Trump anuncia su candidatura a presidente. Exacto. Vamos a estar atentos a ver qué pasa. Tengo entendido que va a ser el martes que viene. 15 de Pero noviembre. como le digo, para mí es el principio del fin. Exacto. Da toda la impresión. Gracias, Mauricio. Ok, chicos. Chau, chau. Cuídense. Hablábamos con Mauricio Zabalza, periodista argentino en Nueva York, que siempre con esta claridad para ayudarnos a entender algo tan complejo como las elecciones intermedias en Estados Unidos, así que siempre es un placer charlar con él. Podemos trabajar distintos frentes en relación al daño que ha generado la inflación, como en distintos lugares, la pérdida del poder adquisitivo y sobre todo también ver cómo ha sido una elección atípica en varios sentidos, en relación a los estados que ha representado, pero también sin duda en relación al reposicionamiento que ha tenido el Partido Demócrata. Exactamente, y el buen desempeño que ha tenido y también la figura de Ron DeSantis. Así que vamos a seguir atentos a todo lo que pasa allí en Estados Unidos, pero tenemos que ir al corte. Pero no te vayas, que en el próximo bloque tenemos una entrevista para trabajar todo lo que está dejando la COP27. Seguí la cartelera del Imperial en sus redes sociales. Atentos a vos, atentos a tu entretenimiento. Maipú Municipio. Continuamos con Enlace Internacional. Como te anticipamos, queremos saber de qué se trata este proceso que se está llevando a cabo en la COP27. Hay varios temas para analizar y posiciones bastante marcadas, ¿no? Exactamente, estamos hablando de en la ciudad de Sharm el Sheikh, en Egipto, en donde se desarrolla esta cumbre. Pero para poder analizarla en profundidad, ya tenemos a un amigo de la casa en comunicación vía Zoom. Estamos hablando de Mario Guerrero, politólogo, coordinador académico del CERIDI. ¿Cómo estás, Mario? Hola Luz, Augusto, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a vos. Bueno, se está desarrollando desde el domingo y hasta el 18 de noviembre esta cumbre del clima de la ONU. Pero puntualmente esta semana se dio el encuentro de los líderes. ¿Qué conclusiones sacás hasta ahora de este evento tan importante que es la COP27? A ver, yo creo que hay una cuestión que es interesante y la otra son paradojas a las cuales ya estamos habituados cuando hablamos de cuestiones ambientales. Lo paradójico y para mí lo más interesante es que ya de entrada se estén discutiendo herramientas de financiamiento. Sí. Y que se haya establecido en la agenda que va a discutir la COP27, en herramientas concretas y específicas de financiamiento para pensar diferentes áreas, porque no solamente se habla de la cuestión climática, digamos, controlar, ver de qué manera se reducen los niveles de gases, la producción de niveles de gases de efecto invernadero, sino que también se refieren a otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, la introducción de la necesidad de establecer un recurso que busque establecer financiamiento para paliar los efectos, es decir, los daños ocasionados por toda la transformación climática en la cual nosotros nos encontramos atravesando como planeta, y particularmente en el establecimiento de o por lo menos que se cumpla con las promesas que se han hecho previamente de establecer fondos y financiamiento para la transición energética, ¿no? Entonces para mí esto es interesante, y en este contexto es que se han estado constituyendo una serie de mesas chicas o proyectos o programas concretos a los fines de llevarlos adelante, ¿no? Bien, Mario, en relación a lo que planteas, en relación a financiación, hay un tema que por ahí se empezó a escuchar mucho acá, planteado en su momento por Alberto Fernández,
que es justamente la posibilidad de hacer quita de deuda por compromiso ambiental. Esto en un principio no se le, o sea, algunos sectores no le prestaron mucha atención, pero ha pasado a tener un grado de importancia. ¿Vos cómo lo ves? Sí, principalmente porque el que está constituyéndose como el vocero a nivel internacional, por lo menos en América Latina, de esta cuestión es Petro. Petro, de la misma manera que lo dijo en la Asamblea General de Naciones Unidas a comienzos de este año, y lo dijo en su intervención hace poquito tiempo, y fue en este sentido, ¿no? Entonces, para mí, yo creo que es algo muy difícil de establecer y de implementar, porque principalmente Petro le solicitó al Banco Mundial y al FMI que realicen quita de deuda, por lo menos transformen las deudas en sentido de que sean recursos que los países en desarrollo empiecen a destinar para la transición energética, ¿no? O por lo menos en diferentes aspectos ambientales. Pero en este sentido para mí es algo bastante complicado, pero creo que a esto se le suma, creo que hay se empieza a ver, o por lo menos desde la parte de los líderes, se empieza a ver un reclamo o un cambio de perspectiva, porque ya no se trata solamente de exigirle a los estados, sino también a otros actores del escenario internacional. Y en este sentido Petro vuelve a tomar mucho papel y mucha preponderancia, porque, por ejemplo, él solicitó que los bancos internacionales o los bancos en general dejen de financiar o dar préstamos a las petroleras a los fines de generar incentivos que busquen hacer la transición energética hacia otras formas de energía que sean mucho más limpias, a costa de que esto les genera muchísimo ruido a nivel interno, ¿no? Recordemos que Colombia, parte de sus ingresos, parte de su PBI se explica por la producción petrolera, ¿no? Entonces, incluso Colombia misma se encuentra en esta disyuntiva. Claro, bueno, de hecho, el decálogo que presenta dice que hay que renunciar completamente a los hidrocarburos, al petróleo, a la política extractivista, pero en su país tiene que seguir porque necesita, digamos, en materia económica. Totalmente, y además Petro mismo se encuentra en unas disyuntivas, porque desde el Ministerio de Minas y Energía le exigen acelerar en esta dirección, pero por el otro lado Ocampo, si bien apoya, Ocampo es un ministro de Economía, ¿no? Apoya la posición de Petro, sabe de los descalabros que puede llegar a generar esto por el lado especulativo, financiero especulativo, pero también por el otro lado del nivel de presión política que pueden llegar a generar los grandes sectores empresariales en Colombia. Esto es un muy interesante ejemplo de cómo es que se replica hacia los demás países de la región, lo cual la transición energética no es algo unidireccional, sino que implica considerar una serie amplia de factores, lo cual es interesante porque, por ejemplo, la guerra de Ucrania obviamente vuelve a estar en la mesa de discusión, porque si bien la Unión Europea ha anunciado un paquete de transición energética muy fuerte a los fines de reducir su nivel de dependencia de las importaciones que tiene por parte de Rusia, sí, lo cierto es que, por ejemplo, la Unión Europea sigue o ha aumentado sus niveles de importación de gas y demás derivados de petróleo por parte de África. En este sentido se le han hecho muchas acusaciones a España, paradójicamente, lo cual Sánchez está buscando posicionar como un líder ambiental, ¿no? Pero recordemos que dos grandes gasoductos provienen de Argelia y alimentan, uno está suspendido producto del conflicto que existe entre Argelia y Marruecos en respecto a Sahara Occidental, pero uno de los mayores proveedores de energía no renovable proviene de Argelia, es decir, de África para con Europa. Bien. Mario, en relación a la invitación que ha recibido como presidente electo Lula da Silva para participar de la COP27, generó impacto, de hecho también algunos enojos por el propio Jair Bolsonaro, quien renegó que él era el presidente en este momento. Pero ¿qué representa justamente esto que estás planteando? Porque si uno empieza a unir por ahí la perspectiva ambiental que tiene Petro, que de alguna forma tiene Boric, que tiene Lula da Silva, sobre todo de la mano de Teixeira a nivel específicamente ambiental, y el propio Manuel López Obrador. ¿Cómo ves vos este mapa? ¿Vos crees que Latinoamérica puede llegar a ser un articulador o un influyente importante a nivel global? A ver, tiene las condiciones materiales pero si hay algo que América Latina ha demostrado desde hace muchos años es su incapacidad para coordinar en este sentido. Un muy buen ejemplo de ello son
los intentos que viene realizando Petro desde hace varios meses. De hecho, hace poquito estuvo en Caracas y le hizo un pedido en este sentido a Maduro, pero Petro está buscando establecer una mesa de coordinación en lo que tiene que ver con políticas que busquen controlar la destrucción, porque literalmente es eso, que se está realizando del Amazonas, y en este sentido he invitado a la mesa tanto a Venezuela como a Brasil y a Bolivia, ¿no? De acá la importancia. Lo cierto es que hasta el momento no ha recibido ningún tipo de respuestas y lamentablemente, y en esto sí soy bastante escéptico, si uno mira pocas cosas en la vida social y en la vida económica tienen comportamientos lineales en Brasil y en general en el mundo, como lo ha sido la destrucción del área forestal, la área selvática. Si uno compara y mira los números desde la década de los 80 hasta el año 2015, es una rampa, literalmente una rampa. Es decir, que lo que opera por detrás es otra cuestión, porque no se trata solamente de establecer políticas de financiamiento que busquen contener la destrucción del Amazonas, sino implicaría alterar una forma de negocio. Es decir, implicaría reducir los niveles o por lo menos controlar los niveles de producción de carne vacuna, la producción de soja, la producción, otras cuestiones como por ejemplo son la minería ilegal, etcétera, etcétera, ¿no? Negocios que son muy fuertes, la pesca, son negocios muy fuertes en el Amazonas, lo cual implica niveles de negociación muy complicados y yo no sé hasta el momento cuáles han sido o pueden llegar a ser los puntos de acuerdo que se pueden llegar a establecer en este sentido, más si pensamos en países tan grandes como lo son Brasil, Colombia, Venezuela, etcétera, ¿no? Exactamente. Bueno, teniendo en cuenta esto que planteás, lo que señalaron en el marco de la COP27, tanto Petro como Maduro, es que van a generar esta cumbre de la Amazonía para el año 2023. Allí habrá que ver si pueden coordinar entonces para encontrar una solución. Totalmente, yo creo que hay dos buenas señales. Una, hay que ver cómo es que se da poco a poco la reincorporación de Venezuela al escenario internacional, un muy buen gesto de este sentido. Mucho se ha hablado, si bien es una cuestión simbólica, pero el hecho de que Macron lo llamara de presidente a Maduro da cuenta de que se pueden pensar escenarios de distensión y de diálogo, no solamente para la implementación de este tipo de políticas, sino para realizar una transición política en lo que a Venezuela se refiere. Esto es un muy buen punto. Petro creo que puede llegar a contribuir muchísimo en este sentido, y yo creo que en relación a la pregunta anterior que hizo Augusto también, que me olvidé de mencionar, yo creo que el llamado que se le hace a Lula es por el reconocimiento que se le hace a él, a su figura como actor político. Ahora bien, el escenario político actual nada tiene que ver con los dos primeros mandatos que, exactamente, al frente de la presidencia, ¿no? Entonces también hay desafíos en este sentido, pero creo que con el hecho de los antecedentes de liderazgo que tiene Lula y en comparación con el impulso que está teniendo Petro en relación a presidentes colombianos anteriores, pueden llegar a ser de que se logren medidas concretas y profundas en lo que a la Amazonía se refiere, ¿no? Bien. Mario, en relación a estos cambios, a estos giros o de posición por ahí que ha tenido Macron, ¿alguna apertura o permeabilidad que se le ve a algunos países europeos en cuanto al diálogo con Venezuela puede estar incidiendo bastante en la situación que se está viviendo a nivel energética, a nivel alimentos y a nivel inflación en la comunidad europea para tratar de buscar también nuevos nexos comerciales sin depender tanto directamente de Estados Unidos? Yo creo que sí, y particularmente porque Macron está comenzando a asumir cada vez más de manera amplia su rol de liderazgo que tiene hacia el interior de la Unión Europea. En este sentido, yo creo que mucho se puede explicar por este lado y también responder a tensiones internas históricas, ¿no? Recordemos que la cuestión ambiental tiene dos caras en Francia. Por un lado, hay mucho interés en impulsar políticas en este sentido, pero también es cierto de que la política ambiental ha sido el principal caballito de batalla para proteger los intereses agropecuarios de Francia, lo cual Francia ha defendido muy fuertemente a lo largo de toda su vida, toda su historia, incluso en lo que tenía que ver con la coordinación de la política agraria común hacia el interior de la comunidad europea, ¿no?
De hecho, hay un hecho icónico dentro del proceso de institucionalización de la Unión Europea que está relacionado a esto, ¿no? Francia, hay una serie de tensiones y Francia otorga como que da el beneplácito de que se rompa la famosa unanimidad para tomar decisiones a cambio de que se consolide una política común, una política agraria común. Entonces yo creo que hay que tomarlo en este sentido, y yo creo que tanto la guerra de Ucrania como la cuestión de la sequía, que ha sido uno de los temas que ha estado sobre la mesa y que Sánchez la ha retomado, da cuenta de que se vienen años complicados en lo que tiene que ver a nivel de cosecha, y por ende si hay niveles complicados de cosecha, hay hambruna en determinados sectores, principalmente en África, ¿no? ¿Y qué significa para vos o cómo impacta que en una cumbre tan importante como la COP27 no hayan estado presentes China, Rusia, India? Bueno, Estados Unidos estuvo a través del enviado, Biden va a llegar el viernes, pero ¿qué significa, cuál es el impacto de la ausencia de los países por ahí más contaminantes? En principio yo creo que deslegitima. Ese es el principal daño. Ahora bien, yo creo que el mayor desafío no está justamente en la presencia, porque pueden hacer acto de presencia, estar en la mesa de negociación, conversar, pero no suscribir. De hecho, por ejemplo, una de las cuestiones que se le ha atacado mucho, y hablando de forestación, ¿no? El año pasado, cuando se constituyó la Alianza para la Forestación, la suscribieron, si no me equivoco, 140 países, un número similar. Pero este año, cuando se volvió a realizar la reunión, solamente la suscribieron 26 países. De esos 26 países, Argentina y Brasil no fueron firmantes. Entonces, y Argentina está presente en la convención y formó parte, se incorporó a la alianza contra la sequía que está impulsando España con Senegal. Entonces se crean estos espacios, pero si después no se sostienen, o por lo menos no hay transferencia de recursos efectivos, no se consolidan herramientas financieras efectivas que busquen reducir la brecha de financiamiento en la transición energética que existe entre el norte y el sur, la verdad que ponernos a discutir de si estuvieron presentes o no, en realidad no es discutir lo que pasa de fondo. Lo cierto es que China sigue siendo el principal actor en todos los sentidos a nivel internacional, y sí, obviamente, la no presencia de Xi Jinping deslegitima, o por lo menos da cuenta de que no estaría dentro de las prioridades por el momento de China transiciones, más teniendo en cuenta que China parte de la idea que sostenía en muchísimos países en vía de desarrollo, y es la idea de que por qué nosotros tenemos que reducir nuestras posibilidades de crecimiento y desarrollo al implementar políticas de transición energética, cuando ustedes ya hicieron el desarrollo, ustedes son los países desarrollados, ¿no? Entonces, y nos pone a nosotros el peso de la transición. Entonces, es la tensión histórica que existe en esta materia. Mario, justamente hace referencia a la posición de China. Y uno, cuando tiene en cuenta los acuerdos que se han generado en relación a lo que son los mapas de la ruta de la seda, pregunta en materia ambiental qué tan tenido en cuenta están los desafíos, justamente por esto que planteas. A ver, recordemos que en el año 2014, para mí un ejemplo en relación a lo que estás contando, ¿no? En el año 2014 se creó el nuevo Banco de Desarrollo, ¿no? El famoso banco dentro del BRICS. Y resulta que una de las prioridades dentro del banco para realizar inversiones en infraestructuras a lo largo del mundo, en países en vía de desarrollo, es que contemplen la cuestión ambiental. Entonces, mucho del paquete de inversión, gran parte, más del 90% del paquete de inversión que viene realizando el banco desde aquellos años, está orientado en este sentido. Entonces, China efectivamente está invirtiendo, está haciendo transferencia de recursos en este sentido. Lo problemático viene por otro lado, tiene que ver más con los niveles de producción, la sostenibilidad, la posibilidad de establecer productos que sean reciclables. La histórica discusión que se ha hecho ahora poquito, de cómo puede ser que Coca-Cola sea uno de los principales auspiciantes de la COP27, siendo que es uno de los mayores productores de plástico, ¿no? Entonces yo creo que la tensión existe en ese punto, ¿no? Lo cierto es que sigue estando los principales puntos de conflicto, y para mí es importante que hayan empezado por este lado la COP27, y tiene que ver con el financiamiento.
es lo que destacó Petro, ¿no? Mientras los países desarrollados están pudiendo conseguir niveles de inversión o préstamos de entre el 1 y el 4%, en los demás países subdesarrollados lo tienen que hacer como mínimo el 14%. Claro. Entonces, hay que... Sí. Sí, no, digo, justamente hay que estar atentos a ver qué es lo que pasa y qué se concluye sobre este tópico puntual cuando termine la COP27, porque se está mostrando bastante difícil el debate sobre esto. Totalmente, totalmente, y principalmente si uno tiene en cuenta de que el principal punto que ha presentado en su declaración conjunta la CELAC tiene que ver con el hecho de que los países desarrollados efectivamente constituyan el fondo de inversión que se comprometieron a constituir en el año 2009. Esos famosos 100.000 millones de dólares siguen estando ausentes y se la celebró en su momento como una de las herramientas más importantes a los fines de financiar todo lo que tiene que ver con la transición. Y para mí hay que ver cuál es el recurso que efectivamente se termina estableciendo. Al parecer se ha pedido que se constituya en el marco de Naciones Unidas, y es lo que tiene que ver con un fondo que esté destinado a ayudar a los países en desarrollo en lo que tiene que ver a los daños ocasionados por el cambio climático. Claro. Ahora sí, la última, Mario, antes de cerrar quería... digamos, obviamente vamos a estar atentos a cómo cierra el tema de la COP27, pero esta semana hay, digamos, un evento muy importante que es el Foro de la Paz y se viene también el G20. ¿Qué se espera de estos eventos? Yo creo que lo que se busca hacer es establecer bases de acuerdo a los fines de ver de qué manera, de manera coordinada, se le puede encontrar una solución al conflicto de Ucrania, lo cual no hace otra cosa más que radicalizar. Y hay determinados accionarios, todavía no se saben atribuibles a quién, pero los cuales comienzan a amenazar y a involucrar indirectamente a otros países, ¿no? A los ataques que recibieron las PIPE del norte que permitían la importación de gas y de derivados por parte de Rusia a Europa, ¿no? Esto para mí es importante. Y lo del G20, ver de qué manera se pueden establecer medidas económicas que sean lo suficientemente efectivas como para traccionar la economía mundial, siendo que viene siendo bastante paliada, no solamente en lo que tiene que ver con este año, sino con lo de la pandemia y demás, y hay seria preocupación por lo del tema de la sequía, porque se espera de que, por ejemplo, para el caso de Argentina, se prevé que para el año 2050 el 6% de su PBI se vea reducido producto solamente de la sequía. Exacto. Entonces, es una cuestión que preocupa. Mario, te agradecemos muchísimo como siempre el contacto, te vamos a estar molestando también para poder tomar conclusiones generales de los compromisos que se establecen, quiénes firman, quiénes no firman y qué es lo que vaya a venir. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por la invitación como siempre. Un fuerte abrazo. Con nosotros Mario Guerrero, politólogo, bueno, ayudándonos un poco a entender esto que es bastante complejo en relación a que tiene varias aristas, aquí hay varios compromisos también preestablecidos, pero que también hay varios desafíos que no han sido cumplidos y repercuten directa e indirectamente en la economía. Exactamente, y es el momento de ya llevar a la acción los compromisos, así que es importante. Ahora, antes de irnos, contanos cuál es el outfit que has traído hoy. Me encanta el look que me ha dado el atelier, la verdad que siempre me acompañan con unos looks divinos. Las botas de cuero ecológico soñadas, me encantan este estilo, divinas. El vestido ahí se empieza a ver, color tostado, no, me parece un sueño el calce que tiene, botones de nácar, tiene las aberturas en los costados, ahí se va subiendo y me va acompañando a la cámara, los bolsillos, tiene un calce hermoso. Y miren lo que es este anillo, una abeja, realmente es precioso. Todo lo que tienen en el atelier es realmente hermoso y tiene un verdadero compromiso con el cuidado del medio ambiente, por lo que trabaja en moda responsable y sustentable. Así que vayan a San Lorenzo 576 de Ciudad de Mendoza, que las van a estar esperando. Te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado en este enlace internacional, donde bueno, trabajamos distintos ejes, distintas temáticas y nos encontramos la semana que viene. Muchas gracias a vos en Construir TV, Canal Sama San Juan y en casa Canal Acequia. Chau, chau.